Les doy la bienvenida a esta ponencia elaborada para el Congreso Internacional Feminismo Digital, convocada por Egregius. Mi nombre es Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara. A nombre mío y de mi colega, la maestra Fabiola González Román, voy a exponer esta ponencia denominada Buitres Cibernéticos, Violencia contra las Mujeres desde las plataformas digitales. Las preguntas que nos hicimos al realizar esta investigación es: ¿cómo se manifiesta la violencia contra las estudiantes mujeres en las plataformas digitales? ¿De qué manera se perpetúan los discursos del sistema sexo-género en el ámbito digital? ¿Cuáles son las estrategias que generan las estudiantes para oponerse a esta violencia? Y también queremos saber si se reconoce la violencia digital. Los objetivos, por lo tanto, fue identificar las formas de expresión de la violencia en el ámbito digital, precisar las resistencias de las estudiantes, también identificar las respuestas institucionales deseadas por las estudiantes ante la violencia digital. En esta comunicación vamos a abordar una parte de los resultados y en la comunicación posterior escrita pensamos abordar el resto. En cuanto a la metodología, quisiera decir que se llevó a cabo una encuesta en 10 instituciones de educación superior del país, desde la frontera norte con Estados Unidos hasta el sur-sureste. Los círculos que están en azul en el mapa que se ve arriba corresponden a centros de investigación que no cuentan con carreras de licenciatura, solo de posgrado, y el resto son universidades públicas autónomas que se encuentran en todo el territorio nacional o en una buena parte de la geografía del territorio nacional. Así también se encuentra una universidad privada, que es la Universidad Iberoamericana. Como dije, se aplicó un cuestionario Google a estudiantes mujeres que estuvieran cursando alguna carrera de educación superior durante el ciclo escolar 23-24. Se recogieron 1.011 respuestas de estudiantes y aparte de eso se realizaron entrevistas a estudiantes mujeres que hubiesen padecido violencia. Las áreas del conocimiento fueron variadas, como se puede ver en la gráfica que aquí se adjunta. Bien, sabemos que las redes sociales no inventan la violencia contra las mujeres, solamente le dan otra dimensión, la vuelven exponencial y a través de las nuevas formas de comunicación se genera una exposición de las mujeres a todo tipo de agresiones. Aparentemente las redes son formas de comunicación horizontales, pero eso no es así, porque es posible que en las redes se vean también algunos supremacismos. Por ejemplo, una característica es que desde el anonimato se puede realizar violencia contra las estudiantes. Y hay diversas formas de acoso, no solamente violencia sexual, sino diversas formas de acoso. Y se pueden hacer, obviamente, acoso por desconocidos. De tal manera que podemos asegurar que el ámbito cibernético ha posibilitado formas de ejercer conductas violentas hacia las estudiantes mujeres. En este caso, uno de los testimonios que recogimos, aquí lo mostramos, en el sentido de que un compañero, un par educativo, está ejerciendo acoso ante esta compañera y posteriormente se convierte eso en una realidad. La violencia en las redes tiene además diversas dimensiones, porque hay una actitud de vigilancia y control sobre las mujeres, hay una violencia vertical, por ejemplo, de profesores a estudiantes, pero también hay una violencia horizontal entre pares y generalmente se centra en la sexualidad y en el cuerpo. ¿Por qué esto es, vamos a decir, grave en las estudiantes? Porque diversos estudios señalan que la juventud es quien tiene mayor consumo tecnológico y que las redes sociales son la forma privilegiada para realizar la comunicación. Por lo tanto, las estudiantes, la juventud, es el grupo social más expuesto a violencia online. De tal manera que la violencia cibernética tiene como propósito y lo logra denigrar a las personas, afectar su autoestima, estigmatizarlas y demás. Y ello tiene diversas consecuencias. Uno de ellos para el ámbito educativo es, sin duda, crear climas de violencia pesados y lograr en ocasiones la deserción estudiantil. La violencia en las redes se puede dar ya sea entre amigos, entre pares,
entre parejas o exparejas, con motivo del noviazgo, dentro de la amistad o fuera de cualquier relación afectiva. En todos los casos tiene por objeto denigrar a la otra persona y una de las cuestiones más importantes es distribuir fotos sin el consentimiento de la persona. No se requiere para ello coincidencia física, sino que los actos que se hacen de manera natural, por ejemplo, ir a una práctica de campo, ir a un centro comercial, pasarse un día en el cine, etcétera, todo es objeto de que pueda convertirse en ciberacoso. ¿Por qué? Porque se hace una distribución de fotos sin consentimiento, y las fotos íntimas o las fotos en general son transmutadas para que se conviertan en formas de denigrar a la otra persona. Aquí, a partir de la investigación que hicimos, de los cuestionarios que hicimos, resulta que el 90% de la violencia digital se recibe por alguna de estas tres plataformas que aquí se mencionan: WhatsApp, Facebook o Twitter. Y va desde bromas machistas, los símbolos que ICIAD, por ejemplo, el Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo, nos dice de dónde proviene este testimonio, ¿verdad? Entonces, desde bromas machistas, comentarios sexuales, divulgar pornografía, etc. Hicimos también una investigación con académicas, pero en otra ocasión vamos a proponer divulgar los resultados de la violencia digital contra las académicas. En este caso, estamos con las formas de violencia digital a las estudiantes, y tenemos una gran cantidad, una gama importante de esto, desde, como dije, mensajes de incitación a relaciones sexuales hasta acoso a estudiantes a través de las redes. Ahora bien, ¿qué puede convertirse en violencia? Pues prácticamente todo se puede convertir en una fiesta, porque las estudiantes comparten diversos espacios con sus pares, desde participar en una fiesta, pasar por algún lugar, fotografiarse en actitudes seductoras, hacer bromas. Y eso tiene por consecuencia lo que las mismas estudiantes hablan de quemarse. ¿Qué significa quemarse? Significa que las fotografías de esa estudiante están en las redes, todo el mundo las ve, que se genera un aislamiento hacia el estudiante, y se ha llegado el caso de generar deserción escolar. Eso es algo que a la educación le importa mucho y le debería de afectar. Desde luego, la violencia digital rompe los lazos de confianza, porque aún las fotografías que se tomaron en ambientes agradables pueden ser tomados para violentar. Y bueno, las redes tienen una impunidad en las redes. ¿Por qué? Porque hay mayor número de perpetradores, se pueden vincular en el anonimato, como nos dicen las estadísticas a partir de la encuesta que procesamos, y hay una mayor propagación de actos, de tal manera que el que origina la violencia ya no es dueño de a dónde va la violencia, sino que se sigue propagando en las redes sin que se tenga un control. Por eso es necesario hacer una educación en el ámbito digital, de tal manera que saber que no se pueden divulgar mensajes que se reciban o fotografías que se reciban si la otra persona no nos da el consentimiento. El impacto de la violencia digital en la educación superior para las estudiantes que contestaron las preguntas es muy alto, desde el aislamiento de la persona, la deserción escolar, como dije, hasta llevar a casos de suicidio. La violencia digital parece que solo ocurre en el ciberespacio, pero se transforma en una realidad. La violencia digital es real. Ahora bien, las universidades tienen obligaciones derivadas de la Constitución General Mexicana y de los convenios y acuerdos internacionales. Por eso también recogimos deseos de las estudiantes para que las universidades pongan en valor estas recomendaciones y puedan tener soluciones hacia ello. Generalmente ahora existen protocolos de actuación ante violencia, pero la violencia digital está poco reconocida en estos protocolos. Por eso es necesario revisar los protocolos para que se ingresen las violencias digitales. Y bueno, como reflexiones finales, podríamos decir que las estudiantes reciben violencia digital de sus pares estudiantiles y de sus profesores, que en el caso de los profesores, la mayoría de las violencias que las estudiantes nos están
testimoniando son violencia sexual. A través de esto se perpetúa el dominio de la masculinidad. Las instituciones de educación superior tienen escasas respuestas hacia la violencia digital, como dije anteriormente, por lo que deben incrementar mecanismos para saber qué hacer en estos casos. El espacio de Internet se convierte entonces en un sitio de poder desde el cual se realiza violencia de género contra las estudiantes. Por eso, como dije al principio, la violencia digital no es inventada en el entorno digital, sino que es exponencial. Y los testimonios de las estudiantes son como un grito para saber que las instituciones debemos tomar medidas para que esto se pueda controlar. Les doy las gracias por haber escuchado esta ponencia.